Hola, yo soy Marisol de Pasos por Ingeniería y vamos a resolver un ejercicio de física de resistencia equivalente. Vamos a reducir un conjunto de resistencias que están conectadas en serie y vamos a utilizar la calculadora Casio ClassWiz modelo FX-991CW para verificar el resultado. Así que sin más, comencemos con la clase. Resistencias en serie. Tenemos el siguiente problema. Encuentra la resistencia equivalente del siguiente circuito y su corriente eléctrica. Además, calcula la caída de potencial a través de cada resistor. Y tenemos el siguiente diagrama. Tenemos la fuente que es de 25 volts y aquí tenemos el circuito, el cual tiene esta dirección de corriente eléctrica I. Recuerden que la corriente eléctrica siempre va en el sentido de más hacia menos, así que parte desde más y recorre el circuito hasta llegar al lado menos. Y cuenta con 4 resistencias o resistores. El primero es de 3 ohms, el segundo de 2 ohms, el tercero de 10 ohms y el cuarto de 5 ohms. Comencemos con calcular la resistencia equivalente, es decir, que tenemos que hacer un circuito donde la fuente de poder sea de 25 volts, el cual en lugar de tener 4 resistencias, solo tengamos una, pero esta resistencia sea una resistencia equivalente o también llamada resistencia total, que simplifique el tener 4 a solo tener una. Esta resistencia total se calcula de la siguiente manera para las resistencias en serie, que es diferente a cómo se calcula las resistencias en paralelo, ya que la resistencia total o equivalente se calcula al sumar las resistencias conectadas en serie. Y estas están en serie porque solo hay un camino por el cual circula la corriente. Como solo hay un camino, se trata de resistencias en serie y se suman 3 ohms más 2 ohms más 10 ohms más 5 ohms, ¿a qué es equivalente? 3 más 2, 5, 5 más 10, 15 y 15 más 5, 20. La resistencia total o equivalente es equivalente a 20 ohms. Y también nos pide calcular su corriente eléctrica I. ¿Y cómo se calcula? Al hacer el voltaje total del circuito entre la resistencia total o equivalente. En este caso sabemos que la fuente nos da 25 volts y la resistencia total o equivalente resultó de 20 ohms. Así que 25 entre 20 es equivalente a 1.25 amperes, porque volts entre ohms nos da amperes, quedando que esa es la cantidad de nuestra corriente de este circuito. Ahora bien, nos piden calcular la caída de potencial a través de cada resistor o resistencia. Como ya no nos cabe nada en este lado, continuemos en una siguiente hoja. ¿Cómo se calcula la caída de potencial, que también es llamada diferencia de potencial o simplemente volts? Bueno, como la corriente por la resistencia. Pero en un circuito en serie como este, el voltaje de esta configuración varía para cada resistencia y el voltaje total del sistema va a ser equivalente a la suma de cada una de estas caídas de potencial, más V1, más V2, más V3, más V4. Así que calculemos cada una de estas caídas de potencial. La primera va a ser equivalente a la corriente. La corriente sí es equivalente en un circuito en serie para cada uno de los momentos en que pasa la corriente por cada uno de los resistores, por eso la corriente sí se mantiene, multiplicado por el valor de la resistencia 1. Esto va a ser equivalente a la corriente que ya calculamos, que salió de 1.25 amperes multiplicado por la resistencia 1. De 3 ohms. La segunda caída de potencial al pasar por la resistencia número 2 es equivalente a la corriente
que la corriente es igual para cada una de las partes de nuestro sistema en serie multiplicado por la resistencia 2. Esto es equivalente a 1.25 amperes por 2 ohms. Nuestra tercera caída de potencial va a ser equivalente a la corriente por la resistencia 3, que es equivalente a 1.25 amperes multiplicado por 10 ohms. Y por último, la última caída de potencial, B4, va a ser equivalente a la corriente por la resistencia 4 de 5 ohms, quedando 1.25 amperes por 5 ohms. Y restaría realizar las operaciones. Para ello vamos a utilizar la calculadora Casio ClassWiz para facilitar las operaciones. En Calculate damos ejecutar y hacemos las operaciones. 1.25 por 3 es equivalente a 15 entre 4. Presionamos Shift y ejecutar para dar el resultado en decimales, que es equivalente a 3.75 unidades de ¿qué? La caída de potencial o diferencia de potencial tiene unidades de volts. Ahora, 1.25 por 2 es equivalente en decimales a 2.5. 1.25 por 10 es equivalente en decimales a 12.5 volts. Y por último, 1.25 por 5 es equivalente en decimales a 6.25 volts. Ya calculamos la caída de potencial a través de cada resistor y podemos comprobar que éstas sean correctas al calcular el voltaje total de nuestro sistema al sumar cada una de estas, B1 más B2 más B3 más B4. Aunque realmente es V. Si hacemos la suma de cada una de estas, 3.75 más 2.5 más 12.5 más 6.25 es equivalente a 25 volts, lo que nos da nuestra fuente. Y así se comprueba también el resultado. El voltaje total es equivalente a nuestra fuente, 25 volts. Y esto es válido para las resistencias en serie. En una siguiente clase veremos cómo se comportan las resistencias o resistores en paralelo. Espero te haya gustado y sido útil este video. Recuerda que yo soy Marisol de Pasos por Ingeniería.